¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a empezar a ver son las técnicas de unión. Ya hemos revisado cómo se forma la estructura fibrosa o la guata o la banda, todos los nombres que le dan en el texto, pero es el acomodo de nuestro material fibroso para formar una estructura. Ahora lo que nos falta es unir esa estructura. Y para eso, bueno, hay varias técnicas de unión que vamos a aplicar para darle unión a esas fibras y que sea un material que ya esté listo para llevarlo a su uso final. Antes no lo puedo llevar porque la estructura puede desensamblarse, no está ensamblada con firmeza, está acomodada formando una estructura bastante bien, pero no tiene un ensamble firme. No puedo llevármela a un uso final porque todavía no está firmemente adherida o firmemente unida. Sí, te escuché, Rubí. ¿Todo bien? Ok. Sí, entonces vamos a continuar con las técnicas de unión. Una vez formada la tela no tejida, la cinta transportadora la lleva a la zona de unión. Entonces, saliendo enseguida de que sea estructurado, sea formado, hay que enviarla a la unión. Hay 3 técnicas de unión en un proceso spun bond. La 1 es térmica, la 2 es química o adhesiva y la tercera es mecánica. La elección de la técnica depende de la aplicación del tejido y del peso del mismo. A veces se combinan 2 o más técnicas de unión o del volumen incluso que queramos de nuestro material final. Vamos al uso al que va. Dependiendo del uso al que va, también puede tener cierto volumen. La unión térmica implica fusión. Estamos en no tejidos por fusión. Dentro de los no tejidos por fusión tenemos los spun bond, que es los que estamos viendo. Una vez que formamos la estructura fibrosa, necesitamos aplicar ciertas técnicas de unión, ya que está formada la estructura. Dentro de esas técnicas tenemos la unión térmica, que implica fusión. La unión térmica es el método más utilizado en el proceso spun bond. Esta unión se logra fusionando filamentos en sus puntos de cruce mediante acción de calor y presión a través de rodillos de calandra, unidos por contacto. En horno, unión por aire. Perdone, creo que me perdí. A través de rodillos de calandra, que se llama unión por contacto, o unión en horno, que es unión por aire. El grado de fusión determina propiedades mecánicas y físicas, incluido el tacto de la tela. Cuando hablamos de propiedades mecánicas, estamos hablando de la resistencia de la tela, ¿sí? La resistencia y el alargamiento de la tela. En lugar de la estructura unida, la unión por puntos implica unir filamentos en áreas múltiples, pequeñas, discretas y poco espaciadas en la banda, aplicando temperatura y presión para la unión térmica. Se utilizan rodillos de calandra en los que uno o más de los rodillos están estampados con un patrón de punta. En las bandas unidas por áreas, no todos los puntos de contacto están unidos. Las bandas calandradas de este tipo son más rígidas y tienen un aspecto más parecido al papel que una banda unida por puntos. Porque dijimos que en las bandas por áreas hay más, presenta más
rigidez, ¿no? El material. Y como cuando son por puntos, bueno, el nombre lo dice, están separaditos y el material puede tener otro tacto, puede ser más suave. ¿Podemos seguir leyendo, Gloria? Gloria, ¿me escuchaste? Sí, pero además de la función térmica de los filamentos en la banda para lograr la unión, se puede usar otros métodos adicionales de unión térmica, combinando filamentos del mismo tipo de polímero genérico que tienen diferentes puntos de No te ablandamiento. escuchamos, Gloria. Lo último ya no te escuchamos. No, como que te vas alejando del micrófono. ¿Ya me escuchan? Ándele así. ¿Lo leo otra vez? Sí, por favor. Además de la función térmica de los filamentos en la banda para lograr la unión, se puede usar otros métodos adicionales de unión térmica. Combinación filamentos del mismo tipo de polímero genérico que tienen diferentes puntos de ablandamiento. Por ejemplo, utilizando filamentos de polipropileno sin estirar como aglutinante para bandas de polipropileno, lo que produce una diferencia de puntos de ablandamientos de 3 a 5 grados centígrados entre filamentos estirados. Ok, entonces hay una variación entre el material, incluso siendo del mismo polímero, pero si alguno está sin estirar, como en este caso. Sí, las cadenas moleculares están menos alineadas. Sí, y eso va a provocar diferente punto de fusión entre un material estirado y un material sin estirar. Eso es importante. Muy bien. ¿Podemos seguir leyendo, Oscar? Distribución de materiales termoplásticos en forma de polvos a través de la tela. Por ejemplo, copoliéster. Con esta técnica es complicado lograr una unión uniforme. Como alternativa para unir, se aplican filamentos bicomponentes. Los dos componentes tienen diferentes puntos de fusión. En la unión térmica, uno de los polímeros se ablanda dejando el segundo intacto. Ejemplos de filamentos bicomponentes son poliamida 6,6, poliamida 6, poliéster, poliamida 6 y polipropileno, polietileno. Ok, ¿sí escucharon todo, chicos? Maestra, ¿le puede mantener tantito en la diapositiva, por favor, para hacer unas notas? Sí, claro. Algo importante aquí, en el último párrafo estamos hablando de los filamentos bicomponentes. Estamos dando unos ejemplos. Hemos dicho que para los no tejidos se han elaborado fibras especiales, como las bicomponentes. También se tienen otras aplicaciones, pero una aplicación muy importante de estos materiales son los no tejidos. Son para la unión térmica, ¿sí? O sea, unión por fusión. Para eso dijimos que necesitamos dos fibras o dos polímeros que tengan diferente punto de fusión. Y aquí están los ejemplos. Tenemos poliamida 6,6 y poliamida. Poliamida 6,6 funde a 250 y poliamida 6 a 213, entre 213 y 215. El poliéster y la poliamida 6, lo mismo. El poliéster funde a 250 y la poliamida 6 a 213. El polipropileno funde entre 175 y el polietileno alrededor de 145. 2 más, 2 menos, ¿sí? Entonces, esas diferencias que observamos ahí que tienen en punto de fusión son las que nos van a ayudar a unir, ¿sí? A unir los materiales. No voy a fundir todo, voy a fundir una parte que es el exterior de mi fibra o polímero bicomponente porque son dos, y la parte de exterior generalmente es la que lleva el menor punto de fusión. Al fundirse se va a pegar, digamos, ahí con los material, con la estructura fibrosa dándole fuerza y firmeza, ¿sí? Ya para llevármela a mi uso final. ¿Algún comentario hasta ahí, Nadia? ¿Quién estaba revisando la diapositiva, Nadia? Yo, maestra, pero no, ya, muchas gracias.
¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Profesora, ¿puede regresarle tantito a la anterior, por favor? Ok. ¿Quién dijo Paulina? Sí, ya, gracias. Listo. Ok. Bueno, después de eso, acabamos de ver la unión térmica. Hablamos ahí de los bicomponentes. Los bicomponentes generalmente les decía que tienen un centro y un área de contorno. El centro es un polímero y el contorno es otro. Pero también hay otros bicomponentes que pueden ser la mitad y la mitad, pero así como si partiera yo en el centro. De un lado tengo un bicomponente y de un lado el otro. Y también el objetivo o la característica importante cuando son bicomponentes es que son dos polímeros con diferente punto de fusión, uno más alto que otro. El que se funde es el que tiene punto más bajo y se adhiere o pega, digamos, la estructura fibrosa. ¿Sí? Se riega, se hace líquido y pega los filamentos. Bueno, otra unión importante, antes de irme a la unión química, decíamos que la unión térmica es de las más utilizadas para unir materiales spun bond. Bueno, otra unión también importante es la unión química. ¿Podemos leer, Ángeles, por favor? Sí, dice unión química. En la unión química o adhesiva se deposita una solución de polímero dentro y alrededor de la estructura de la tela y luego se cura térmicamente para lograr la unión. Muy bien. Muy bien. Seguimos, ¿quién estaba leyendo? Yo, Adelante, ¿podemos seguir leyendo? así. El agente de unión generalmente se rocía sobre la tela o se satura dentro de ella. En la unión por pulverización, el agente de unión permanece cerca de la superficie, lo que da como resultado una banda con poca resistencia y alto volumen. Muy bien, Ángeles. Entonces, unión por pulverización. El agente permanece cerca de la superficie. Muy bien. Vamos a ver una figurita. Aquí muy sencillita. Y tenemos del lado izquierdo, dice que, dice from web forming, es del formado de la, ¿cómo se llama? De la estructura fibrosa. ¿Sí? Unión por pulverización. Spray bonding quiere decir unión por pulverización. Y tenemos que entra, luego dice web in, se alimenta o se introduce la estructura fibrosa a una zona de aplicación del látex, en este caso. ¿Sí? Tenemos arriba, en la parte de arriba, dos flechitas, una es de látex y otra de aire, y algo que dice spray gun. Eso de spray gun es una pistola rociadora, ¿sí? Una pistola que va a rociar el material al pasar. Después tenemos la salida de la estructura fibrosa y tenemos algo que dice spray boot. Esa es una cabina de rociado, una cabina para verificar que todo nuestro material esté rociado, ¿no? Con el material de unión o con el producto de unión, que es el látex en este caso. Eso es para revisar y corroborar que sí se cumplió lo que necesitamos. De ahí esto va al secado y lo vamos a enrollar. Una vez que se seca, lo vamos a acomodar para llegar a un plegador o a un julio. Es lo mismo julio plegador y ya ahí tengo enrollado mi estructura final, mi estructura fibrosa final y ya adherida, ¿sí? Ya unida, vamos. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Profesora, Mande. ¿puede repetirme cómo se decía? Bueno, ¿cómo se llamaba unión? ¿Por qué? Esto es unión por pulverización. Spray bonding es unión por pulverización, Jessica. Gracias. Muy bien.
Maestra, ¿lo podría repetir, por favor? Es que se me fue un poquito el audio. ¿Quién habló? Renata. ¿Quién? Renata. Sí, Renata, claro que sí. Esta figura que tenemos aquí es la unión por pulverización. Spray bonding es unión por pulverización. Y lo que tenemos del lado izquierdo es la alimentación de nuestra guata, de nuestra estructura fibrosa. Esto viene desde la salida, desde donde se forma la estructura fibrosa. Después la vamos a introducir, la vamos a ayudar con un par de rodillos para introducirla en la aplicación. La aplicación es un látex. En la parte de arriba tenemos dos flechitas. Del lado izquierdo dice látex y del lado derecho aire. Y abajito del lado derecho tenemos una pistola rociadora. Una pistola que va a ir rociando la banda de la estructura fibrosa. A la salida, donde dice web out, tenemos una cabina. Eso es una cabina de rociado en donde se va a verificar que el material esté completamente impregnado. ¿Sí? Y de ahí vamos a un proceso de secado del látex con temperatura y vamos a un arrollado del material. Una vez que está seco, lo vamos a colocar en julios o plegadores y ya esa es la presentación de mi material para irse a un uso final. Ahí tengo la estructura fibrosa como entró, pero ahora la tengo firmemente unida o adherida, en este caso con el látex. ¿Algún comentario, Renata? ¿Todo claro? Todo claro, gracias. Ok. ¿Podemos seguirle? ¿Qué pasó, Juan Carlos? Sí, yo siento que este proceso se parece mucho a la extrusión. No. No, porque en la extrusión tú vas a calentar un polímero y ese polímero lo vas a hacer pasar por un extrusor, por orificios, ¿sí? Aquí tu guata, tu fibra, ya está formada, donde dice web in y web out, es el paso de la estructura fibrosa. Nada más le voy a rociar hagan de cuenta una regaderita pequeña, le voy a regar, le voy a rociar el látex, ¿sí? Ok, Para sí. pegarlo. Sí, el dibujito a lo mejor sí se parece, pero es otra la aplicación. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, ya quedó, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Gabriel, ¿está claro esto? Sí, maestra. Creo que está un poco más sencilla esta. Sí, la verdad es que es un proceso sencillo, es un proceso sencillo. Muy bien, entonces seguimos. En la unión de saturación, que es lo que acabamos de ver, las fibras están unidas en una matriz continua, la que tiende a dar alta rigidez a los tejidos. El método más utilizado en el proceso Spoon Bond es una forma de unión total o parcial por solvente, ¿sí? Mediante algún producto. Aquí tenemos, permítanme, me regreso. Lo que vimos en la anterior fue unión por pulverización. Ahora tenemos otra unión. En la unión de saturación, las fibras están unidas en una matriz continua, lo que tiende a dar alta rigidez a los tejidos. El método más utilizado en el proceso Spoon Bond es una forma de unión total o parcial por solvente. Aquí tenemos una figurita también sencilla. Del lado izquierdo dice formación o desde la formación de la banda, de la estructura fibrosa, de la red. Y luego dice web on screen. Tenemos la estructura fibrosa sobre una banda transportadora. Abajo dice web feeding, alimentación del material, alimentación de la red. De ahí nos vamos a un proceso de impregnación. En ese proceso de impregnación tenemos un tambor perforado. Ese de perforated drum es un tambor perforado.
Y luego tenemos un par de rodillos que dice nip rolls. Estos tienen la función de ser rodillos de presión, de corte también se llama, y uno de los objetivos es retirar el exceso de material que haya. De ahí, mediante rodillos, dirigimos hacia el proceso de secado y ya el arrollado de mi producto ya final, de mi material, tal como entró, pero ahora ya unido, ¿verdad? Tal como entró de forma, pero ahora ya los filamentos están unidos, porque fueron impregnados con un material, después secados, y eso le dio la firmeza que necesitamos para llevárnoslo a un uso final. ¿Está claro, Gabriel? Sí, maestra. También ese se ve más sencillo. Sí, la verdad es que son sencillos. Y mira, están súper, ahora sí que súper plano, digo yo, llevan el material sin muchos caminos, ¿no? Es un proceso muy recto, muy sencillo. Pero bueno, creo que aunque la figura es sencilla, sí nos ayuda un poco, que nada más leerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Otra de las uniones de los materiales no tejidos por fusión es la unión mecánica. Y eso se trata de punzonado con aguja. A ver, alguien que nos ayude a leer. Axel, por favor, ¿podemos leer? Claro que sí. Mecánica. El punzonado con aguja se adapta fácilmente al spoon bond y requiere control menos preciso que la unión térmica. Además, es el único método de unión aceptable para producción de tejidos spoon bond de alta densidad, por ejemplo, 800 gramos sobre metro cuadrado. Ok. O sea, telas pesadas, en donde la uniformidad, pues, no se va a notar mucho. Seguimos, Axel, de favor. Es adecuado para producir tejidos uniformes de más de 100 gramos sobre metro cuadrado, ya que tiende a concentrar las fibras resultando áreas irregulares con pesos más bajos. Un ejemplo de tela de tejida punzonada es Trevira, de Hoyts Celans. De Hesh Celanese. Ok, entonces, para utilizar esta unión mecánica, que realmente es con puntadas, a través de puntadas o punzonado se llama, las telas recomendables deben ser arriba de 100 gramos por metro cuadrado. Abajo de eso vamos a tener telas ligeras y con este proceso de ponerle puntadas, de costurarla, hagan de cuenta, vamos a generar variaciones de peso, ¿sí? Y si son telas muy ligeras, bueno, pues se va a complicar. Se va a complicar, bueno, va a quedar muy fea va a quedar muy irregular la tela. A eso se refiere. ¿Sí? Bueno, seguimos. Seguimos, a ver, permítame. Juan Carlos, ¿podemos leer, por favor? Claro que sí. El hidroenmarañamiento, también llamado spoon lacing, es importante para la formación de tejidos a partir de fibras bicomponentes divisibles. Esta es la base del proceso Ebon-Freudenberg. Se utilizan chorros de agua a alta presión para dividir mecánicamente los filamentos y formar microfibras en la tela. Este proceso es popular debido a la textura única y las propiedades de las superficies obtenidas. Ok, si tenemos microfibras, el tacto es muy suave. Bueno. Oigan, ya se nos va a acabar el tiempo. Nos vamos a unir en cuanto se acabe el tiempo, ¿eh? Aquí tenemos Stitch Bonded. Eso es, unido por agujas, ¿no? Stitch Bonded quiere decir una banda o una estructura fibrosa cosida o costurada. El proceso empieza de la parte de abajo. Tenemos del lado izquierdo donde dice web feeding, alimentación,
de la banda. Arribita, del lado izquierdo, dice yarn feed, alimentación del hilo. Y luego del lado derecho dice web guides, guías de la estructura fibrosa. Del lado derecho tenemos stitching needle, agujas de costura. Y stitching yarns arriba y los de costura, ¿no? Entonces, más arriba tenemos stitched web. Ya es la estructura cosida. ¿Sí? Vamos a ponerle puntadas, vamos. Eso es lo que vamos a hacer ahí, a ponerle puntadas para unir la estructura fibrosa. ¿Sí? Esta es la unión mecánica. Bueno, de las más populares en la unión mecánica. Por favor, leemos el devanado, ¿quién? Hugo Alejandro. Claro que sí. Devanado. La tela Spun Bond se enrolla generalmente en un núcleo de cartón y se... me dan un segundo. Maestra, ¿cree que le puedo regresar a la anterior, por favor? ¿Quién habló? ¿Kevin? Sí. ¡Qué milagro, Kevin! ¿Ya ni te acordabas de nosotros o sí? No, sí, es que tengo unos problemas, bien? pero sí, ya sí, bien, maestra. Con toda la actitud, como debe de, ¿no? Ah, qué bueno, está bien, me da gusto eso. Sí. Muy bien, bienvenido entonces. Gracias. Me avisan cuando lo pueda cambiar. Listo, muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien. Entonces, Listo. ¿listo, Hugo? Sí, listo. Devanado. La tela Spun Bond se enrolla generalmente en un núcleo de cartón y se procesa de acuerdo con los requisitos del uso final. La combinación de entrelazado de fibras y unión de fibra a fibra produce una resistencia suficiente para permitir que la banda se manipule fácilmente sin tratamiento adicional. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí es, pues, el acomodo, digamos, ¿no? De nuestro material en un julio plegador, en forma de julio, ¿verdad? Para que de ahí sea llevado a su aplicación ya como tela, ya un producto terminado. Muy bien. Ahora tenemos estructura y propiedades de las telas Spun Bond. Por favor, a ver, alguien que no escuchemos. Jessica Hernández. Las telas Spun Bond se producen mediante un proceso integrado del hilado al enrollado de rollos. Las telas miden de 3 hasta 5.2 metros de ancho. La densidad lineal del filamento varía de 0.8 a 50 de Citex, 0.7 a 45 denier, aunque es más común un rango de 1.5 a 20 de Citex, 1.36 a 18 denier. La combinación de espesor denier por filamento y número de filamentos por área determina el peso de la tela, que varía de 10 a 80 gramos por metro cuadrado. ¿De 10 a cuánto? A 800 gramos por metro cuadrado, perdón. Ok. El peso de la tela es de 17 a 200 gramos por metro cuadrado y este refleja la composición y estructura de la tela. Ok, muy bien. Ahí nos dan un rango, ¿no? Nos hablan de que la tela puede... Lo interesante de esta diapositiva para mí es que es un proceso integrado, como nos dicen en el segundo renglón, un proceso integrado desde el hilado al enrollado del rollo. Tú inicias tu proceso con tu polímero, haces el hilado, todo lo que implica el proceso textil, estirar el material, darle una estructura molecular más alineada para mejorar las características de resistencia y alargamiento, y luego antes solidificar nuestro material y formar la red y posteriormente unirla para tener un producto final, ¿sí? Que ya va en el enrollado, en el material enrollado, vamos. Entonces un proceso integrado, un proceso muy sencillo y muy corto,
pero se me hace bastante bien aplicado, ¿no? Interesante. Seguimos, Jessica, por favor. El método de fabricación determina la estructura de la tela. Propiedades como densidad de filamentos, resistencia a la temperatura, estabilidad química y a la luz, facilidad de teñido, entre otros. Son una función de polímero base, del polímero base. Muy bien, entonces, en otras palabras, las características del material pues dependen del polímero de que estemos utilizando, ¿no? Todas las características, la solidez a la luz, el proceso de teñido, todo eso, dice resistencia a la temperatura, aquí hablamos de punto de fusión, reblandecimiento, todo eso, depende del polímero que se trate. Si tengo un poliéster, bueno, pues ya hace su punto de fusión y sus características, ¿verdad? O si tengo un polímero de más bajo punto de fusión como un polietileno, bueno, pues también depende de qué estemos trabajando. Giovanni, ¿podemos seguir leyendo, por favor? Sí. Que se puede usar cualquier polímero, la mayoría de los tejidos Spunbond se basan en polipropileno isotáctico y poliéster. Se fabrican pequeñas cantidades de nylon 66 y de polietileno de alta densidad LPE. El polietileno de baja densidad LDPE se usa debido a que proporciona una tela más suave. Ok. Muy bien, nada más un comentario donde dice alta densidad es high density polietileno y en el otro es low lineal density polietileno. ¿Sí? Le pusieron la densidad lineal. ¿Y densidad lineal se acuerdan qué es? Título, ¿no? Bajo peso. Muy bien. Seguimos. ¿Quién? Maestra, ¿yo puedo leer? Sí. Dice, Mariana, adelante. Características y propiedades físicas. Características y propiedades físicas. La mayoría de procesos Spunbond pueden producir una tela con propiedades casi planas isotrópicas debido a la caída aleatoria de los filamentos. A diferencia de las telas tejidas, estas no son direccionales y se pueden cortar y usar sin preocuparse por estirarse en alguna dirección o deshilacharse en los bordes. Ok, aquí no vamos a tener esos problemas, ¿verdad? Ok, oigan, se me va a acabar el tiempo, me queda 1 minuto y algo. ¿Qué les parece si nos salimos? Les vuelvo a mandar correo y continuamos, por favor, con el tema, ¿sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. A diferencia de las telas tejidas, estas no son direccionales y se pueden cortar y usar sin preocuparse por estirarse en alguna dirección o deshilacharse en los bordes. Muy bien. Algo debían tener, ¿verdad? Alguna propiedad. Bueno, que nos facilitara. Rubí. Erika, Rubí. Sí, maestra. Comercialmente, las telas Spunbond son anisotrópicas con orientación en la dirección de la máquina. Esto se debe a que los filamentos se depositan en un transportador de alta velocidad. La anisotropía está determinada tanto por el diámetro del filamento como por la relación de la velocidad entre el filamento y la cinta, teniendo esta última un mayor impacto. Ok, o sea, ¿eso qué quiere decir, Rubí? ¿Qué es eso de la anisotropía? Es lo que estaba buscando el concepto porque la verdad sí desconozco y... Bueno, está bien, Rubí, de tarea para la próxima clase, que es cuando, mañana, ¿verdad? Sí. Ok. Rubí, anisotropía. Explicar. Sí. Ok. Bueno. Está bien. Seguimos.
Seguimos, a ver quién falta de leer. Giovanni. Yo, maestra. Oye, de veras, tú no has leído. Sí, pero si quiere, después de Giovanni sigo. Si quiere. A ver, sí, Giovanni, por favor. Yo voy de nuevo. Principales características de una tela Spunbond. La mayoría de las telas Spunbond son en capas o en estructura de tejas. El número de capas aumenta al aumentar el peso base. El peso varía de 10 a 800 gramos metro cuadrado. Normalmente de 17 a 200 gramos de metro cuadrado. El espesor entre 0.1 y 4.0 milímetros. Típicamente 0.2 a 1.5 milímetros. Alta resistencia al rasgado, bandas unidas por áreas, propiedades isotrópicas por caída aleatoria de las fibras, buena resistencia al deshilachado y a las arrugas, alta retención de líquidos por el alto contenido de huecos y alta resistencia al corte. Ok, muy bien. Esas son las características principales de una tela Spunbond. Sí, eso de los pesos y todo eso nos hablan del amplio rango en el que se pueden producir, pero el rango normal es 17 a 200 o lo más común. Sí, a eso se refiere. El espesor puede ser desde 0.1, fíjense, 0.1 hasta 4 milímetros. Lo normal es 0.2 a 1.5 milímetros. Eso es lo que, y las características de resistencia, bueno, ya hemos visto que tienen buena resistencia al corte. Ok, muy bien. Muy bien, Juan Carlos. Ok. Continuamos. A ver, Kevin. Sí. Por favor. El método de unión afecta en gran medida el espesor de la tela y otras características. La banda de fibras unidas por el calandrado son más delgadas que las bandas perforadas con aguja, ya que el calandrado comprime la estructura, mientras que el punzonado mueve las fibras desde el plano XY de la tela hacia la dirección Z, que es el espesor. Ok, o sea, entre el largo y el ancho, cuando utilizamos las agujas o el punzonado, lo va a mover, lo va a dejar en ciertas zonas donde abulte más, que es el espesor, y aquí le están dando como otra identificación, ¿no? La Z. Pero X y Y me refiero a urdimbre y trama, ¿sí? O bueno, aquí no hay urdimbre y trama, el largo y el ancho de la tela. Si utilizo agujas, voy a modificar esa estructura en el ancho y en el largo, dejando más abultado el espesor. ¿Sí está claro eso? Sí, maestra. Perfecto. Seguimos, Kevin, de favor. El tacto de la tela, que depende de la rigidez, está en función del diámetro y la unión del filamento. Los tejidos compuestos por filamentos más finos son más suaves y flexibles. De manera similar, la unión a temperatura más baja y un peso base más bajo da como resultado mayor suavidad. Ok. Sí, mientras más fino tenemos el material, por eso cuando son microfibras, bueno, pues es un tacto súper agradable. Muy bien. ¿Quién más falta de leer? Renata, no has leído, ¿verdad? No, maestra. Adelante, por favor. Dice, aplicaciones de tejido Spunbond. A principios de la década de 1970, los Spunbond se usaban predominantemente para aplicaciones duraderas, como respaldo de alfombras, muebles, ropa de cama y geotextiles. Para 1980, las aplicaciones desechables representaron una proporción cada vez mayor, principalmente debido a la aceptación de telas de polipropileno más ligeras en el material de la cobertura para pañales y dispositivos para la incontinencia. Ok, se ampliaron, ¿no? A otros usos más, ¿cómo se dice? Desechables. Ya se fueron a productos más ligeros y bueno, se cambió un poquito el mercado. Se amplió. Aquí tenemos una figura, yo digo que muy sencilla, es la formación de la banda mediante Spunbond.
¿Qué dijimos que era Spunbond, Kevin? ¿Mandé? ¿Qué dijimos que quiere decir Spunbond? Era la unión mediante el hilo, el hilado, ¿no? Unión de hilado. Ajá. Ok. Entonces aquí tenemos web forming and bonding, quiere decir formación y unión de bandas. Y luego spoon bonded, pues es unión de hilado. Ujú. Material hilado, ¿qué es lo que hacemos realmente? Aquí tenemos, del lado izquierdo, dice polymer chips. Son los chips de polímero. Luego tenemos el proceso de extrusión, que consiste en que se haga una fusión de los chips, se aplique temperatura y se funda ese material. ¿Se acuerdan que pasa por unos orificios? Antes por unos filtros para que no haya ni aire siquiera ahí, que nos pueda romper nuestro filamento. Pasa por un tornillo que va a ir, que va dosificando el material para que, bueno, el objetivo que vaya la misma cantidad de material por los orificios. Y esto te hace por medio también de una bomba dosificadora. Tenemos después el proceso de hilado. Ya que salieron los filamentos, vamos a ir a lo que es un proceso de hilado. Vamos a solidificar los filamentos. ¿Se acuerdan que se pueden solidificar en seco o en húmedo? Las toberas o espreas las toberas o hileras pueden estar en un líquido o pueden estar dentro de una cámara en la que por aire o por algún gas pueden solidificar el polímero, o bien en agua, como decíamos, o en algún líquido, para que sea el proceso en húmedo. Una vez solidificados nuestros filamentos, lo que vamos a hacer es aplicarle un proceso de estirado. Ahí el objetivo es alinear más nuestra estructura molecular para mejorar las propiedades mecánicas del material, o sea, para mejorar la resistencia, ¿sí? Hasta donde nos interese tener una alta tenacidad, quiere decir que tengo mucho más resistencia, pero tengo menos alargamiento o menos flexibilidad en mis materiales. Una vez que ya tengo estirado mi material, entonces voy a hacer una recolección de las fibras y un tendido de bandas. Donde dice Fiber Collection and Web Laydown, lo que estoy haciendo es recolección de mi material, de mis filamentos y el tendido o acomodo de los filamentos para formar una estructura fibrosa. Después tengo calendar bonding, eso es unión o pegado, también puede ser mediante las calandrias. Después tengo web transfer, voy a hacer una transferencia o un movimiento de mi estructura fibrosa y la voy a llevar al proceso de enrollado. ¿Ya vieron qué rápido fue? Empecé con polímeros, con chips, con el polímero en forma de chips, hasta el arrollado en plegadores de mi material para llevarlo a su aplicación como uso final. ¿Comentarios, Kevin? ¿Algún comentario, Kevin? No, maestra. ¿Está claro? Sí. Está muy sencillo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí se me hizo como que muy sencilla comparación de otros. Muy sencillo y además ya conocen la primera parte. Ya saben todo de la formación del polímero, la extrusión, la solidificación de los filamentos, el proceso de hilado. Ahí donde dice fiber drawing, que es el proceso de estirado, de ahí lo que seguiría en un proceso normal es, si mi material va a ser utilizado como filamento, pues darle a lo mejor un proceso de texturizado y después ya enrollarlo. Si va a ser utilizado como fibra corta, pues entonces darle aplicarle rizos por pulgada, ¿verdad?
aplicarle rizos por unidad de longitud, cortar la fibra y luego ya el empaque. Pero aquí se va a el tendido o acomodo del filamento y luego a la unión mediante temperatura generalmente y ya al arrollado de mi material. Entonces vean, es un proceso sencillo que ya conocen ustedes la mitad, más de la mitad, casi todo. Y la única parte es la unión. Ya los filamentos bien solidificados, estirados y todo eso, los vamos a acomodar, a pegarlos, darle la firmeza que requiero para un uso final y ya tengo mi material. ¿Algún comentario, Renata? Todo bien, maestra. ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Por favor, a ver, ¿quién no ha leído? Porque Valeria no ha leído. ¿Por qué no me ¿Yo puedo avisas, después, Valeria? maestra? ¿Mandé? ¿Yo puedo después de Valeria, maestra? Sí, claro, por favor. Entonces, vamos, Valeria. Sí. Los principales mercados de Spoon Bonds son automotriz, ingeniería civil, higiene y usos médicos, embalaje. Otros Spoon Bonds se aplican en muebles para el hogar, materiales de revestimiento y techado de casas. Muy bien. Fíjense, los usos, esos son los principales segmentos de mercado, ¿no? Automotriz, ingeniería civil, higiene y usos médicos, embalaje. Seguimos, Valeria, con el automotriz, por favor. Automotriz, uno de los principales usos en los automóviles es como respaldo y para revestimientos de piso. Los Spoon Bonds también se utilizan para molduras, revestimientos de maletero, paneles de puertas interiores y cubiertas de sellado. Muy bien. Paneles. Muy bien. Seguimos, Jessica Yareli. Ingeniería civil. La ingeniería civil sigue siendo el segmento de mercado más grande para los Spoon Bonds y representa más del 25% de las ventas totales. Los usos finales de los geosintéticos incluyen control de la erosión, protección del revestimiento, estabilización de base del ferrocarril, protección de revestimiento de canales y depósitos y prevención de grietas en canales, grietas en carreteras y aeródromos por su estabilidad química y física. Otra área importante son los techos. Muy bien. Entonces, como podemos ver aquí, este segmento es súper importante. Tenemos muchísimas aplicaciones dentro de la ingeniería civil. Estos materiales cada vez están más presentes, creo yo, en este segmento. Muchísimas aplicaciones, nuevas aplicaciones. Seguimos. Madeleine, por favor. Higiene y uso médico. Se ha incrementado el uso de tejidos Spoon Bond en cubiertas para pañales y dispositivos para la incontinencia. Esto se debe a las características estructurales de los Spoon Bonds que ayudan a mantener la piel del usuario seca y cómoda. Las telas Spoon Bond se consideran rentables en comparación con otros no tejidos. Los Spoon Bonds se utilizan también en productos higiénicos y sector médico. Algunos materiales textiles tradicionales están siendo reemplazados por Spoon Bonds. Okay. Por los costos, ¿no? Principalmente. Y en algunos casos por la comodidad, como decían en el uso. Aquí para mantener la piel del usuario seca y cómoda. Ese es uno de los principales factores que han llevado a sustituir algunos textiles tradicionales. Por ejemplo, para la gente mayor, si están mucho tiempo, pues se puede generar lastimaduras en la piel, sí, con los textiles tradicionales. Los Spoon Bond, como son ligeritos y presentan muchos huequitos,
permiten que haya más ventilación a nuestra piel. Bueno, y eso es lo que los ha promovido un poquito más. Nadia Guerrero. Las propiedades de las telas Spunbond de interés para la industria médica son la transpirabilidad, ajuste de la tela, resistencia de la penetración de fluidos, la estructura sin pelusa, la esterilización y la impermeabilidad a las bacterias. Las aplicaciones médicas existentes incluyen material desechable para quirófano, batas, zapatos y envases esterilizables. Ok. Entonces, igual en este segmento tenemos una amplia aplicación, ¿sí? Una amplia aplicación de estos materiales para usos médicos. ¿Quién nos falta leer? Alce la mano. Todos. ¿Quién eres? Adelante, por favor. Muy bien. Entonces hemos visto los principales 4 segmentos, pero a lo mejor estos están mucho más diversificados de lo que hemos enunciado aquí en estos comentarios. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? Ok. Entonces, ahora lo que sigue, voy a dejar de compartir, ¿eh? Bueno, déjenme siento porque me levanté. Estamos viendo no tejidos por fusión. Dentro de los no tejidos por fusión tenemos los Spunbond, que son los que acabamos de ver, ¿sí? Otros materiales también muy importantes son los meltblown, que son los que vamos a ver. Ahora hemos terminado con estos. Es un proceso que ya conocen, es un proceso textil realmente. La mitad es un proceso textil. Hasta la formación y solidificación de mi filamento es un proceso textil que conocemos. De ahí viene algo muy sencillo, que es formar la estructura fibrosa y unirla, que es lo que hemos visto el día de hoy. La unión térmica, la unión química y química o adhesiva y la unión mecánica. Ande, Gloria, dime. ¿Quieres comentar algo, Gloria? No, profesora. Ok. Bueno, entonces, si algún comentario, alguien pregunta. Creo que no, maestra. Ok. Entonces, si no hay preguntas, ahí le vamos a dejar. Su tarea es para mañana, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien, entonces no se les olvide solo uno. Solo uno por equipo y nos vemos mañana.